Bueno, atención, porque vamos a hablar de muertos vivientes. Ay, qué feo, señor. Así que este programa abandona su carácter riguroso para internarse en el pantanoso terreno de la conjetura, cuando no de la mera charlatanería. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Hemos hablado de los Revenant, de los Taksim, de los Quell, aquellos muertos chinos que se movían en línea recta, y que entonces eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos al paso. Estos muertos vivientes, estos fantasmas, solo podían moverse en línea recta. Le metías un biombo y chau. Se anulaba la gestión del muerto, ¿no? Ahora, resucitar solo para poder moverse en línea recta es resucitar inútilmente. El muerto viviente chino pensaría exactamente esto allá en el fondo de su coleto. ¿Para qué resucito? Bueno, también hemos hablado naturalmente de los zombies, de los rituales del vudú, pero hay otros procedimientos para gestar regresos que no tienen nada que ver con el vudú ni con nada de lo que hemos conversado en otras ocasiones. En otros pueblos, además de Haití, había hechiceros que dominaban el arte de capturar las almas de los vivos. En Surinam, los magos ofrecían por 100 florines, este era el precio, 2 criados de madera y carne, los bacrus, a los que animaban con almas robadas, ¿no? Así que tomaban un poco de madera, un poco de carne, robaban un alma. Bueno, así cualquiera produce un ser. En el Tíbet era famoso el Rolang, no el Rolong, el Rolang. Es decir, usted que habla tibetano, el muerto de pie. El tibetano es fácil. Muerto de pie se dice Rolang y todo por el estilo. Bueno, señor. Bueno, cuando un hombre moría, y especialmente cuando moría fulminado por un rayo, a decir verdad, únicamente cuando moría fulminado por un rayo, era probable que se convirtiera en un Rolang. Todos, al ver que una persona moría alcanzada por un rayo, bueno, una cosa que no es tan frecuente después de todo, decían, es probable que este hombre se convierta en un Rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie, con los ojos cerrados, y comenzaba a andar. Bueno, este síntoma ya era más evidente, ¿no? Si usted era alcanzado por un rayo, moría. Luego permanecía de pie y comenzaba a andar, era muy probable que se convirtiera en un Roland. Ahora, el Roland no podía darse vuelta, no podía ponerse de costado. Y por otra parte, quien tocaba a un Roland caía enfermo o moría. Bueno, esta es la característica central entonces de un Roland. ¿Cómo saber si una persona era o no era un Roland? Muy sencillo, tocándolo. Bueno, Sí, pero... O mejor todavía, haciéndolo tocar por algún conocido. Sí, claro. Si el conocido en cuestión caía redondo, a no dudarlo. Ese hombre era un Roland. Bueno, dice el cronista que los Roland eran seres que vagaban por las montañas, lo cual en el Tíbet es inevitable, porque el Tíbet es las montañas. Bueno, algunos dicen que se los podía detener a los Roland lanzándoles una chancleta. Alexander David Neil, que estudió la magia tibetana, ¿no? Qué arma más rara, ¿no? Una chancleta. Digo, hay elementos más duros. No, pero para el muerto viviente tibetano lo mejor era una chancleta. El señor Alexander David Neil, que estudió la magia tibetana, razón por la cual seguramente no creía en ella, ha escrito sobre el Roland. Contó el señor Neil otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a los muertos. Contemos ahora estos procedimientos para ilustración de nuestros oyentes interesados en resurrecciones ajenas. El hechicero, atención amigas, debía contar con la colaboración de un hombre vigoroso y osado y por supuesto también con un muerto. Si no hay muerto, no hay resurrección. ¿A quién quiere resucitar? No se puede sacar aceite de las piedras ni resucitados de la nada. Bien,
para completar una resurrección, como se ha dicho, primero debe producirse una muerte y el colaborador en cuestión es necesario porque si el valor del hechicero flaquea, es preciso que su compañero siga recitando fórmulas mágicas protectoras, actividad en la cual los tibetanos son maestros, por cierto. No obstante, algunos hechiceros muy audaces preferían prescindir del colaborador. El hechicero debía tenderse, disculpe, ¿no? Sí, acostarse. a lo largo del cadáver, encima del cadáver, como aquel borracho en Extremadura. Tenía que posar sus manos, sus pies y su boca sobre las pies, las manos y la boca del difunto. Tenía que tirarse arriba del muerto, no sé si me... Cara a cara, además. Sí, algo así. Y así nomás, bueno, mientras permanecía en esa posición, su acólito, es decir, el ayudante, recitaba las fórmulas para que pasara una porción del alma del vivo al muerto. Ah, muy fácil. Esto, pero ese... lo sabe cualquiera. Es como una respiración boca a boca, pero Claro. más sofisticada. Es decir, que hay algo de científico en esto, Sí. según se ve. A veces no era el hechicero quien se acostaba sobre el cadáver, sino el ayudante, y bueno, porque naturalmente al tener menos jerarquía se le encargaba el cometido Sí. más peligroso, con la promesa de alguna ganancia, es decir, acostate vos arriba del muerto, que yo te prometo una ganancia. Sí. 20 centavos, ponele. Claro. Y por el tipo decía, tomá tus 20 centavos y me levanto de aquí. Y bien. Pasado cierto tiempo, ya lo habíamos dejado al tipo tirado sobre el muerto, las palabras mágicas surtían efecto y el cadáver, el terror casi me impide continuar. Sí, no, porque... El cadáver empezaba a moverse y ese era el momento más peligroso. Cuando el muerto empieza a moverse es el momento más peligroso de la resurrección. porque... Finalmente el muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba. Mientras tanto el oficiante, ya sea el hechicero o el ayudante que se había posado sobre el muerto, también se paraba y se abrazaba al muerto y saltaba con el muerto. Ya esto me está empezando Ya a gustar demasiado. poco. Ya es muy de cabaret todo esto. ¡Vamos, loco! ¡Reviviste! ¡Esa! Algo así. Qué raro. Es como si lo domara al muerto. Sí, bueno. Domas de muertos en vez de potros. Bueno, porque lo peor que hay es un resucitado chúcaro. Sí, ¿sabe cómo Claro, se por pone? eso le iba a O sea, decir. anda por ahí el resucitado sin aceptar órdenes. Bueno, ¿para qué resucita Sí. uno a una persona sino para impartirle toda clase de órdenes y entregarle comisiones difíciles? Bien. Entonces procedía, mejor dicho, a la doma del finado, como se ha dicho. Esta doma debía hacerse con total rigor, porque si el abrazo del hechicero no funcionaba, el nuevo resucitado se libraba del abrazo y escapaba corriendo y matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Se iba al monte, huía al monte el resucitado. Ahora bien, si la doma del muerto resultaba eficaz, el muerto pasaba a cumplir enteramente las órdenes del mago. Y estos muertos no hablaban, no dormían, no comían y permanecían siempre sentados sin hacer nada. Es decir, resucitar a uno de estos tipos y resucitar a un florero es más o menos lo mismo. Claro, bueno. Que el tipo Lo que pasa es que hay una lógica. Si el tipo ya está muerto, ¿para qué va a comer? Pero bueno, pero si usted Sí, lo ya vuelve está a la muerto. vida... ¿Qué No, problema no estamos tiene? queriendo que coma, estamos queriendo que haga algo, que sea Las útil. funciones vitales. ¿Para qué lo resucito? Lo tengo ahí, está en el comedor, cada uno que viene se me asusta. Dice, ¿quién es ese tipo? Un muerto viviendo. ¡Oh! Pero bueno. Le apagan los puchos, tipo. Bueno, sin embargo, esto marca una diferencia con los zombies, que a veces eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar sus tierras. En cambio, el Roland no trabaja, no le trabaja. Bueno, algunas comisiones muy tontas, enviar mensajes, hacer alguna maldad. Bueno, recuerde que quien tocaba un Roland moría. Entonces lo Claro, mandaba, lo mandaba. andá y hacerte tocar. Claro. Es una orden que uno tiende a cumplir, ¿no? Bueno. Ahora, qué feo ir mandarlo de mensajero, No, sí. el julepe que se pega que recibe el mensaje. Bueno, Sí. es mejor que mandarle una escala eléctrica a su novia con el mensajito. Bueno, ahora este muerto viviente volvía a morir cuando moría el mago que lo había reanimado. El tipo te reanimó, vos estabas lo más tranquilo ahí resucitado y de golpe te morías. ¿Qué me pasa? Decías. Bueno,
se había muerto el otro. Estaba ligado al amo. Sí, ahora al ¿qué amo. pasa si el amo se muere y otro resucita? Esto me preguntará usted. Yo tengo un resucitado. No, es una resucitación por cuerpo. Porque tengo un resucitado. Porque si no es me muero, se muere el resucitado. Viene él, me resucita a mí. ¿Resucita el otro Claro. también? No. Ah, No, ¿Qué porque ves? si No no, puede resucitar. escúcheme, ¿en qué país vivimos? no, bueno, Claro, señor, pero es... Después de todo tiene que haber algún temor a la muerte, pues si no... Es joda. Sí, joda. No, lo puede resucitar usted, pero al otro ya tuvo la oportunidad y ya está. Bueno, fenómeno. Entonces era igual, el muerto en ese caso seguía muerto. Bien, cuentan que a mediados del siglo XIX había en Lhasa, famosamente la capital del Tíbet, unos empresarios fúnebres que estafaban a sus clientes. Un hombre que quisiera ser enterrado en un lejano cementerio familiar podía pagar por adelantado el traslado de su cuerpo, y estos empresarios fúnebres tenían un mago que convertía al muerto, que vos le encargaba, en Roland, y en vez de poner un carro, lo hacían ir caminando hasta aquel cementerio y se ahorraban los gastos de traslado. Claro. ¡Qué inescrupuloso! Encima iba el tipo con la corona, la llevaba él mismo. La inescrupulosidad Sí. de los funebreros del Tíbet es proverbial y conocida en todo el mundo. Cuando alguien se nos acerca en un hotel internacional y nos dice, soy funebrero en el Tíbet, Chao. enseguida, ¿qué hacemos? Bueno, desconfiamos. Inescrupuloso. Todos estos asuntos se vuelven más curiosos de lo que ya son cuando ante semejante absurdo interviene la ley. En Haití existió un artículo, el 246 del Código Penal, que prohibía la creación de zombies. Ajá. Queda estrictamente prohibida la creación de zombies en todo el territorio nacional. Algo similar sucedía en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penó la práctica, sino la reaparición de estos muertos. ¿Sí? Desarrollaron disposiciones atinentes a la vinculación de los resucitados con heredades, lazos legales, parentescos, reclamos particulares. Es decir, aquel tema que instaló Edipo en el simposio de la antigua Grecia, es una historia famosa. Edipo está en un simposio que era un lugar donde se tomaba vino y donde se discutían asuntos. Y dice, a ver, ¿quién tiene algún asunto interesante para discutir? Y Edipo levantó la mano y dijo, situación legal de un resucitado. Y era un tema apasionante, me parece. El tipo resucita, ¿qué hacemos con los bienes que ya los vendimos? Sí. ¿Qué pasa con la viuda que ya se casó con casó otro? con otro, Es decir, ya sé. yo creo que más por eso no hay resurrecciones. No, no es por Más eso. para evitar toda una cosa de abogado, Sí, bueno, pero- que yo donde entran los abogados prefiero seguir muerto. Bueno, muy bien. Todo eso estaba calculado. Y, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con los chinos, ¿no? Los jurisconsultos chinos tienen una frase que se aplica a los casos como este, que es, un muerto es un muerto. Bueno, Y así se cierra el asunto. El muerto serio, digamos, sostienen los chinos, no vuelve. no. El muerto serio se muere y se deja de jorobar. No molesta más. Ya molestó bastante, dice el chino. No, se eso murió, lo agregó. se murió. Que viene, se aparece, se presenta en sueños, que venganza. No, señor. No. Viene, se aparece, quiere terminar un tipo, dice, mirá, yo morí, pero ahora vengo porque quiero vengarme de un tipo que me hizo un daño. No, déjame. Le tenés que decir cuando se te aparece un muerto así. Sí. Lo hubieras hecho cuando estabas vivo. Bueno, Le señor. tenés que decir que venís ahora, ¿no? Bueno, es lo que hay que decirle a estos muertos cuando vuelven. En la China también había, digo ya terminando esta historia, una cuestión interesante que era que a veces se resucitaba por negligencia de los funcionarios del infierno, que con mucha frecuencia llamaban a morir a un tipo que todavía no debía morirse. Se le traspapelaban Los errores de la administración de la China se repetían en el infierno. Y entonces, claro, imagínese, usted se moría. Por ahí lo buscaban ahí en el registro, no lo encontraban, lo tenían ahí 2 o 3 días dando vueltas, ¿no?
y después le decía, bueno, tómesela, se habían Sí, equivocado, es un error. y te volvían a la vida. Y por esa ineficiencia del funcionario del infierno, muchos regresaban a la vida. Y a un señor se le había ocurrido, ¿no?, que existía la posibilidad de que esos resucitados, que morían por error, examinaran en el infierno, durante su breve paso, las listas de los condenados, de los bienaventurados, de los que iban a morir pronto, etcétera, etcétera. Y luego podían comunicar a su regreso estas novedades a sus amistades y a las personas para que tomaran los recaudos pertinentes. Había un señor muy poderoso de Hancheu que mataba personas y las mandaba a espiar, recomendándoles que luego trataran de volver con información. Y así mató a muchos. Había personas que incluso cobraban un dinero por dejarse matar. ¿Ah, sí? El trato era, Sí. yo te mato, decía este señor. Anda, espía los registros, fíjate cuánto me falta para morir a mí, etcétera, etcétera, y toma este dinero. Hasta que este señor se dio cuenta que nadie regresaba. No volvía. Ahí fue cuando este funcionario dejó de creer, se hizo escéptico. Y bueno, sí, tenía. Tanto me jorobaron, dice que me hice escéptico. Era un hombre de poca fe, evidentemente. Pero bueno, ya cuando mató 10 o 15 y no le volvió ninguno, dijo, el escepticismo es preferible. ¿A quién podríamos dedicar esta charla acerca de los muertos resucitados? Bueno, a estos muertos que fueron enviados al infierno por error, ¿no? A los tipos que todavía tenían unos años y se murieron por equivocación. O peor, a veces estabas destinado al cielo y te mandaban al infierno por un error. La burocracia es así, ¿no? También se lo puede dedicar, no al resucitador, sino al empleado que tenía que ir ahí a besar al muerto por 20 centavos. Eso es denigrante. Es terrible. Yo tengo un amigo que dice que el verdadero infierno es ese, el injusto. Vos estabas destinado al cielo y por error o por injusticia te vas al infierno. Y ese es el verdadero infierno, porque el verdadero infierno tiene que ser injusto. Porque un infierno merecido ya no es tanto el infierno, ya admite algo. Vos estás en el infierno y decís, bueno, el mundo funciona con un criterio de justicia. Yo me estoy asando, pero quizá me lo merezco, y después de todo, el mundo no es una cosa sin sentido. Me estoy asando, pero el mundo funciona. El verdadero infierno, y a mi juicio el único que existe, es el del que se va al infierno porque sí. Por culpas ajenas, o por culpas inexistentes, o por capricho. Y entonces uno está asándose, y no sabe por qué. Ese y no otro, es el infierno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de este asunto. Y La verdad que es una temática que debe tener... Yo creo que es interesante para el discotecario. Temas del diablo, temas del infierno. yo le dije, temas de la muerte hay, dice, no hay otra cosa. Y me dio este tango de la muerte. Ajá. Es un tango que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y que canta Juan Carlos Baglietto. Adelante.